quiero decir que no es para llamar la atención. Literalmente, Agatha Christie escribió la mejor novela de misterio. Y punto y final, o sea, no tiene vuelta de hoja. El asesinato de Roger Ackroyd en 1926 por Agatha Christie es, sin lugar a dudas, la novela de misterio más importante jamás escrita. Es, sin lugar a dudas, la mejor novela de misterio. Como ya digo, hoy vamos a hablar de el asesinato de Roger Ackroyd, de Agatha Christie. Y sí, es la mejor novela de misterio. Y me importa muy poco si tenemos una novela que nos guste más, porque para gustos colores. Pero es que esta novela redefinió el género, lo cambió todo. Esta novela fue un antes y un después. Nadie había hecho nada parecido y lo reconfiguró. Dejó muy claro los puntos más importantes en los que se sostenía las novelas policíacas, las novelas detectives. Y como no, lo hizo con su detective más famoso, probablemente el segundo detective más famoso de la historia, pero sin lugar a dudas el mejor, que fue Hércules Poirot. Así que hoy hablamos de Agatha Christie y de la mejor novela de misterio, el asesinato de Roger Ackroyd. Y para hablar de este magnífico libro, convendría primero decir quién es Agatha Christie. Agatha Christie nació en 1890 en Reino Unido, en Inglaterra, concretamente en Torquay. Se llamaba originalmente Agatha Mary Clarissa Miller y nació en el seno de una familia acomodada. Su infancia estuvo marcada especialmente por la lectura y la imaginación. Agatha Christie escribía mal, pero no como que tenía poca capacidad para redactar o para escribir, no, sino que caligráficamente era difícil. Dicen que se supone que era una mujer que tenía dislexia, pero eso no le impidió triunfar en el mundo de la literatura. Durante la Primera Guerra Mundial trabajó como enfermera voluntaria en un hospital y más tarde en una farmacia. Esto le ayudó a tener unos grandes conocimientos sobre venenos, tónicos y otro tipo de sustancias que utilizaría de forma muy ingeniosa en su obra, en sus distintas novelas. Como punto característico de Christie es que su genialidad o su originalidad no estaba tanto en la complejidad de su prosa, sino como en la precisión con lo que sabía construir un mundo reconocible por todos. Cómo hablaba de la gente, cómo hablaba de la sociedad, de la persona que sabes que es tu vecina, de cómo se organizan los pequeños pueblos. Era una mente creativa en la que cada historia habla no solo de unos personajes, sino de una comunidad. Y eso hace, por cierto, que entres mucho en el personaje, porque te puedes imaginar a cualquiera de esos personajes, de esos libros, personajes secundarios, quiero decir, te los puedes imaginar a tu lado, te los puedes imaginar en cualquier circunstancia, te los puedes imaginar yendo contigo a la peluquería, a un bar, a un restaurante, o simplemente conversando un momento contigo en el ascensor. En cuanto a su fe, Christie era anglicana, aunque bueno, podemos decir que tuvo un profesó su religión de forma muy discreta, nunca se destacó como tal, pero sí que firmó en su momento un manifiesto a favor de que no quitaran la misa tradicional o el vetus ordo o como lo quiera llamar la gente en Inglaterra, y eso concedió el indulto a los ingleses a celebrar la misa como se hacía antes del Concilio Vaticano II. Si alguien me dice, no, fue el Concilio Vaticano II el que cambió la misa, me da igual, por un ejemplo y ponerlo cronológicamente en un lugar. No quiero entrar en ese tipo de cosas. Su vida personal, sin embargo, también estuvo llena de misterios. En 1926, el mismo año en que publicó esta novela de la que hoy hablamos, desapareció durante 11 días y apareció con otro nombre, Teresa Neal, por cierto, el apellido de la amante de su marido, en un balneario en Yorkshire, si no me equivoco, creo que era en Yorkshire, sí. Durante 11 días desaparecida. Esto, claro, la escritora ya era conocida, ya era famosa, y la policía movilizó a 15.000 voluntarios, según las últimas cifras que he visto, no sé hasta qué punto son ciertas, para encontrar a la joven escritora. Muy curioso, cuando se la encontró a ella alegó que había sufrido amnesia y que no sabía muy bien qué hacía allí. Nunca se consiguió aclarar del todo el asunto, pero supone que los médicos dijeron que sí, que sufría amnesia por el estado de shock y todo lo que había sucedido. Bueno, es que además, por cierto, también quiero decir que encontraron su coche en la noche de que había desaparecido en una cantera, así que la gente evidentemente se esperó lo peor. A lo largo de su carrera escribió más de 80 novelas, así como colecciones de aventuras y obras de teatro. Su legado es inmenso, es la conocida como la madre del misterio y es la autora con más publicaciones del mundo y está solo detrás de Shakespeare y la Biblia. El asesinato de Roger Ackroyd es la tercera novela en la que encontramos a Hércules Poirot.
el famoso detective de Christie. Christie, como ya digo, ya era realmente famosa, pero esta novela la catapultó a la más absoluta fama, ya que no dejó indiferente a nadie, le encantó a la mayoría de la gente, pero hay cierto sector, como ya veremos más adelante, que opinó que la obra era un simple trampantojo, una broma al lector. Sinopsis de la obra. La obra comienza con la muerte de una mujer, Miss Ferrars, y a partir de aquí nos ponemos en situación a través del médico de la localidad, de la pequeña localidad de Kings Abbot. Nos encontramos en su consulta. Atiende a una mujer que tiene una dolencia en la pierna. Él pone en duda esto, no se lo dice y la atiende con total normalidad. A continuación, se dirige a la mansión de la familia más rica del pueblo, a Fernley Park, a la mansión de Roger Ackroyd. A su llegada, cena con ellos y tras esta cena se dirige con Roger Ackroyd a su despacho donde este le hace ver que es presa de una gran turbación, puesto que sabe por qué y cómo ha muerto la señorita Ferrars. Le cuenta el motivo. El motivo ha sido un suicidio. ¿Y por qué? Porque antes había habido un crimen. Ella asesinó a su marido debido a la dificultad de su vida y la brutalidad de este hombre contra ella. Ackroyd lo pasa realmente mal, ya que la noche anterior la señorita Ferrars le había hecho cómplice de su delito y poco después se había quitado la vida. Y resulta que Ackroyd pensaba casarse con ella y ahora tiene un sufrimiento muy grande porque cree que él ha sido unos motivos por los que ella se ha suicidado, que él puede haber empujado a hacerlo. El doctor Shepard le atiende y lo consuela. Le dice alguna cosa que no diré para no desvelar nada de la historia y poco después el doctor Shepard se va del despacho. Llega a su casa, habla con su hermana y al momento le llaman por teléfono diciendo que el señor Ackroyd, el pobre Roger Ackroyd, ha sido asesinado. El doctor Shepard se dirige directamente a la mansión y aquí se abre la trama del libro. Poco después encontramos que el vecino del doctor Shepard es casualmente un hombre al que llaman Poirot, que no tardamos en darnos cuenta de que lo pronuncian mal y que es Hércules Poirot, entrando así en el libro y aplicando el orden y el método a este. Y poco a poco llega a la solución, o va solucionando los puntos y encontramos una cantidad de sospechosos inimaginable. Todo el mundo oculta algo, todo el mundo es sospechoso, todo el mundo puede haber cometido el asesinato. Y prácticamente todos lo han podido hacer materialmente, o sea, por horas, por tiempo, por coartadas, pero solo uno lo ha hecho. Análisis y calado o trasfondo de la obra. Podríamos decir que la novela criminal moderna nace o tiene su origen en Edgar Allan Poe y Agustín Dupin, o Agustín Dupin, o Agustín Dupont, o como se haga a la gente de las narices pronunciarlo. Con Allan Poe todo comienza y todo se va perfeccionando poquito a poco con cada escritor, pero el gran momento de inflexión sucede aquí, en 1926, con esta obra. Agatha Christie, como ya hemos comentado al inicio, ya era una mujer realmente famosa, ya era una mujer importante, ya era una mujer reconocida, pero a partir de aquí, a partir de este momento, todo cambia. Christie demostró que las ataduras del género no estaban hechas para ella, y es más, no estaban hechas para los lectores, y con esta obra quiso enseñarnos que todo se podía hacer mientras que mantuvieras la esencia de una auténtica narrativa. Mientras tú hicieras un libro lógico, mientras tú hicieras un libro con sentido, que no engañaras al lector, que no le trataras como un tonto, todo estaba permitido, todo podías hacerlo, todo el mundo podía ser el culpable, cualquiera podría haber cometido el asesinato y se podía dudar de todo. Este libro es la prueba. Cierta crítica trató al libro cuando salió de un libro de segunda, de un libro que había mentido al espectador, al lector, que le había engañado y que podríamos decir que había cogido las historias y había sacado un conejo porque sí, sin ningún tipo de explicación. Pero no, eso es un poco la rabia que había sentido algunos escritores que no se sabían manejar con la originalidad de Christie, porque el libro tiene todo el rato esa lógica y esa enseñanza de que nada es lo que parece, que no es otra cosa que toda la novela policíaca. Nada es lo que parece, todo puede suceder, todos son culpables o todos son sospechosos hasta que se demuestre lo contrario. Sencillamente Christie plasmó la idea de la vida en general. Nos dijo a todos, cualquiera es culpable, ¿no? Pues entonces en este libro también. Y este libro trae esa magia, y además que ya no solo tiene esa magia, sino que es original. Y cuando ves el final
tienes unas ganas tan grandes de releerlo, de decir, espérate, ¿qué me he saltado yo para no saber que iba a suceder esto? Y resulta que no te has saltado nada, simplemente no habías caído. Cuando empiezas a reparar en ello, dices, pues claro, no es que estuviera claro que esta persona fuera el asesino, sino que claramente podría haberlo sido. O sea, simplemente yo he sido manipulado, simplemente yo no me he enterado. Y no he sido manipulado como quien quiera hacerte daño, ¿no? Simple y llanamente he estado dentro de un juego absolutamente delicioso. Que una vez termina dices, madre mía, cómo han jugado conmigo y cómo me alegro de que puedan haber jugado conmigo en un mundo en el que ya es tan fácil enterarnos a veces de quiénes son los villanos en los libros. Porque Agatha Christie, otra particularidad que tenía es que era capaz de hacerte un libro, por así decirlo, palomitero, como si fuese un cine palomitero, un libro, una novela de verano, de playa, de hamaca, a hacerte esta pedazo de novela. En esta novela en la que además nos muestra a todos los personajes de forma natural. Es que en este libro todos los personajes son naturales. Todos los personajes son reales. Puedes ir a la calle y encontrarte al buen doctor Shepard y hacerle una pregunta, una consulta médica o directamente preguntarle si le apetece tomarse algo contigo. A lo mejor dice que sí, a lo mejor dice que no, a lo mejor quiere pasear o a lo mejor simplemente te da una respuesta que tú no querías, pero te lo crees. De la misma forma que te esperas que una chica guapa cualquiera pueda ser Flora Ackroyd, con un buen corazón, con algún tipo de debilidad emocional, pero que sea interesante y agradable. Cualquier personaje de este libro te lo puedes imaginar en la vida real. Y ojo, es que además esto es una cosa que rodea muchas veces a Agatha Christie, pero es que en ninguna obra lo hace como en esta, con la originalidad de esta obra. Es absolutamente sensacional. Y como hace Christie en su obra, y en esta en particular, el asesino no es un monstruo. O puede que lo sea al momento de asesinar, o puede que una serie de acciones le hayan llevado a hacerlo, o que simplemente en el fondo lo sea, pero tú no te das cuenta. A lo mejor solo ha actuado por los celos, por la envidia, por la avaricia o por la ansia de poder, pero cualquiera puede serlo, y en esta obra es donde se ve patente. Además, por decir que goza de una narrativa absolutamente deliciosa. No tienes en ningún momento ganas de dejar de leer. Y cuando dejas de hacerlo, no puedes dejar de pensar en quién narices puede ser el criminal en este libro. ¿Quién puede ser el criminal que ha cometido semejante asesinato? ¿O quién puede ser el criminal que, visto en un apuro, ha cometido asesinato y ahora tiene un miedo atroz a decir la verdad? Sientes hasta empatía por quién puede haberlo hecho. Dices, es que si lo ha hecho esta persona, joder, pobrecita, qué mal lo estaba pasando. Y si lo ha hecho esta persona, oh, qué mala persona. ¿Por qué ha sido tan cruel? Un libro, como ya digo, absolutamente sensacional y que cambió el mundo de la literatura criminal. El mundo de la literatura de misterio es otra a partir de este libro. Y Agatha Christie se coronó como la más grande. Mi historia con este libro es muy sencilla. Yo me había leído unos 4 o 5 libros en toda mi vida. Y de repente un día llegaron a mis manos 2 libros de Agatha Christie. Este, El asesinato de Roger Ackroyd, y otro muy interesante del que tal vez hable en algún momento, que se llama Matar es fácil. Me decidí por leerme este primero. Y además fue porque vi que era de Poirot. Me dijeron que salía Poirot en el libro. Yo había visto un capítulo 2 de la serie tan famosa británica. Y dije, me lo voy a leer. Aún me da igual, me dijeron también que era muy interesante, que se puede leer en cualquier orden a Poirot. Y dije, pues me lo voy a leer. Y cuando me lo leí, no me lo podía creer. O sea, pensé, nunca me había leído, por cierto, una novela de misterio, pero cuando me la leí, pensé, no puede ser que todas las novelas de misterio sean tan buenas. Esta ha hecho algo especial. Y eso que nunca me había leído ninguna, pero sabía que esto era diferente. Sabía que ese final, que ese desenlace, no podía ser normal. A continuación me leí el otro de Christie y me di cuenta de por qué Christie había hecho el asesinato de Roger Ackroyd. Me di cuenta de que era un auténtico genio. Y me di cuenta de que no podía dejar de leer a Agatha Christie. Y de esa forma me di cuenta, o fui consciente de que quería leerme todos los libros de Agatha Christie, toda su obra. Cualquier cosa que hacía esta mujer me pareció ya desde ese preciso instante que debía ser asombroso. Y así lo hice. Todos los de Poirot, todos los de Marple, todos los que van sueltos, las novelas que pueden ser más de verano o más de hamaca, toda la obra de Agatha Christie merece la pena. Y desde este momento además también me declaré fan total de las empresas pequeñas, de las cosas que no tienen más allá que la pretensión de entretenerte, porque a veces en esos puntos encontramos una maldita grandeza que no conoce límites. O sea, cuando yo cogí este libro me di cuenta de que
la literatura tenía todas las opciones que yo quería. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, metedle like, compartid, suscribíos y una cosa que no he dicho nunca, pero campanita viene bien. Hasta la próxima. Chao.